discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Vamos a abrir las Escrituras en el pasaje que nos corresponde hoy, Apocalipsis, capítulo 16, y vamos a leer los versículos 1 al 9. Apocalipsis, capítulo 16, versículos 1 al 9. Seguimos con nuestra serie, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, serie que estamos mirando en el libro de Apocalipsis. Veamos la palabra del Señor. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre los ríos. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Oremos. Padre, gracias te damos por tu misericordia, gracias por este día, el lugar, el tiempo, el espacio que nos das, esta casa. Gracias, Señor, por este momento que nos concedes para adorarte, para someternos a ti, para contemplar tu grandeza, tu poder, la belleza de tu santidad, que tú eres el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, el único digno de honra, de alabanza y de honor, ante quien nos doblamos, nos postramos para rendirte honor y gloria y reconocerte, Señor. Gracias por tal misericordia que nos has extendido, de concedernos el entendimiento de tu palabra, de concedernos la fe para creer en Cristo y para caminar el camino santo del Evangelio. Concédenos hoy, Señor, ver a Cristo en el pasaje. Concédenos vida al transitar por este pasaje, Señor. Concédenos poderte ver con más brillo y darte gloria y honra y alabanza y postrarnos ante ti una vez más, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amados hermanos, en el capítulo 14 pudimos apreciar cómo el Santo Dios da una respuesta a Satanás y su reino de maldad. Este capítulo nos ha proporcionado una vista panorámica del fin. En la primera parte del capítulo leímos que el Señor está de pie como vencedor sobre el monte Sión. Y los redimidos, los que no se rindieron a las presunciones de la bestia, aquellos que permanecieron fieles, ellos están con el Señor y le cantan una canción nueva al Cordero Santo. En cuanto a los redimidos, aunque han sufrido mucho, para ellos ya ha terminado el tiempo del dolor. Y ahora que se suman al coro celestial para celebrar la victoria del Cordero, hay una alegre celebración por la decisiva culminación
del propósito de Dios en esta tierra. También en la segunda parte del capítulo encontramos a 3 ángeles, cada uno con el mensaje del evangelio eterno de Dios. A cada uno de estos ángeles le correspondió predicar una línea del evangelio santo del Señor. El primer ángel hace un llamado a los redimidos a adorar a Dios creador, porque ha llegado la hora de ejecutar sus justos juicios. El segundo ángel anuncia el juicio divino sobre todos los pecadores. Y el tercer ángel afirma la condenación eterna de los malvados. Luego, en el versículo 13, se subraya la bendición especial que tienen los creyentes del periodo de la era cristiana cuando mueren. Todos los creyentes descansaremos de todos los trabajos y nuestras obras, por pequeñas que sean, serán tenidas en cuenta. Y enseguida, en la última sección del capítulo 14, se habla de 2 cosechas para significar 2 escenas de juicio. La primera es la cosecha de los justos, representados por el trigo y cuyo segador es el Hijo del Hombre. La segunda es la vendimia de los malvados, representados por las uvas y cuyos recolectores son los ángeles. Entonces, en la primera parte del capítulo 14, revela la suerte de los santos cuyo futuro espiritual está asegurado. La segunda parte contiene los mensajes de los 3 ángeles que mencionan la hora del juicio en que los enemigos de Dios reciben toda la fuerza de su ira, mientras que los santos ingresan a su descanso. Y ese es el capítulo 14. Y la última parte se ocupa de la cosecha de la tierra y de la vendimia de las uvas de la ira de Dios, es decir, en forma positiva, la salvación de los santos y en forma negativa, la perdición de los incrédulos o la condenación de los incrédulos. Y estas imágenes de cosecha simbolizan el juicio de Dios que aparece con claridad tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En conclusión, hermanos, el capítulo 14 trató acerca de la cosecha de los redimidos para llevarlos a la morada celestial y de la vendimia de los impíos, quienes serán destruidos y condenados eternamente. Ahora bien, hermanos, el capítulo 15 comienza a ampliar esta visión del 14. Se nos muestra el juicio de Dios que será consumado o concluirá con las 7 plagas postreras, o las últimas 7 plagas que veremos con más detalle en el capítulo que hemos iniciado hoy. En la primera parte del capítulo 15 pudimos ver a 7 ángeles preparados para ejecutar la etapa final de los justos juicios de Dios. O como lo leemos en el versículo 1, las 7 plagas postreras. También vimos la alegría de los justos al encontrarse ya seguros sobre el mar de vidrio. Ellos están felices y dotados con arpas de Dios, entonan 2 canciones de victoria. Una canción es la canción de Moisés, es un canto de liberación. Y la otra canción es la canción de Cristo, que es un canto de redención. Ambas las podemos encontrar, la primera en Éxodo 15, 1 al 19 y la segunda en Apocalipsis 5, 9 al 14. Ahora bien, hermanos, la segunda parte del capítulo 15 nos habla sobre la preparación para ejecutar las 7 plagas finales. Ya en el capítulo 14 se ha mencionado que los malvados, cual uvas maduras, están listos para ser cortados y vendimiados. De modo que hay 7 ángeles preparados para ejecutar las 7 plagas postreras. Para esto, lo que sucede es que Dios expone su ley, por la cual va a juzgar y va a condenar. Y como en todo juicio, hay un suspenso antes de ejecutar sentencia. A los ángeles se les entregan las copas del furor de Dios y están listos para comenzar. Solo esperan la orden. Y esto es justo lo que sucede en el versículo 1 del capítulo 16. Así que mientras la última parte del capítulo 15 trata de la preparación de las 7 plagas postreras,
el capítulo 16 trata de la ejecución de esas plagas en la tierra. La primera parte del capítulo nos habla sobre el juicio afectando el orden creado. Por esto, amados hermanos, y basado en el versículo 7, he titulado este sermón, El justo y verdadero juicio de Dios. El justo y verdadero juicio de Dios. Permítanme, amada iglesia, esgrimir para ustedes este sermón en 2 puntos. Nuestro primer punto lo encontramos en el versículo 1, la orden de ejecutar el juicio. La orden de ejecutar el juicio, versículo 1. Y nuestro segundo punto, la ejecución del juicio, versículos 2 al 9. 2 puntos. Quizá, hermanos, el título de este sermón deba ser parte 1. El justo y verdadero juicio de Dios, parte 1. ¿Eso qué quiere decir? Que este sermón continuará. Veamos entonces, amados hermanos, con tranquilidad y despacio, nuestro primer punto. La orden de ejecutar el juicio o el juicio de Dios, como usted lo quiera poner. Lean conmigo, amados hermanos, el versículo 1. Dice así: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Amados hermanos, Dios en su misericordia ya había advertido sobre el juicio que vendría. Las trompetas fueron advertencias del juicio. Cada vez las advertencias fueron subiendo de tono. Los efectos del juicio fueron aumentando gradualmente. Aún así, hermanos, no hubo arrepentimiento alguno. Así que ha llegado el momento final y la orden de consumar el juicio final se da sin más. Como el sonar de las trompetas fue ignorado persistentemente, entonces solo queda la horrenda experiencia del juicio fáctico. Es el momento de las copas de ira. De manera que Juan oye una voz potente que sale de la habitación divina. Es una voz poderosa, es una voz intensa, es una voz de autoridad. Juan dice, una gran voz. En el idioma original es megas, es decir, es una voz muy amplia, es una voz enorme, es una voz de gran tamaño, es una voz muy fuerte. Oí una gran voz, dice Juan. Pero además, hermanos, Juan dice que esta voz salió del templo, es decir, de la mismísima habitación divina. Lo que nos hace concluir, hermanos, que la voz que Juan oyó es la mismísima voz de Dios. Así que es Dios mismo quien da la orden. Ya hemos escuchado en capítulos anteriores mandatos dados por ángeles, quienes son ministros de Dios y por consiguiente, estos mandatos también deben considerarse como mandatos de Dios. Ahora bien, en nuestro pasaje, no es un ángel quien da la orden. Es Dios mismo quien ordena el inicio de las 7 plagas postreras. Es la autoridad soberana de Dios en acción. Este mandato expresado con la voz poderosa es dirigido a los 7 ángeles. La orden es directa y es una orden precisa. Así que de inmediato los 7 ángeles obedecen y proceden. Ellos deben salir cada uno con la patera o el bol que le ha sido entregada.
Cada cuenco contiene un elemento distinto del furor de Dios y cada ángel debe derramarlo sobre la tierra en el momento preciso que se le indique. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo tiene todo el dominio. Él tiene todo el control. Él fue el único digno de abrir el libro y romper sus 7 sellos. Allí comienza una serie de 7 que aún no ha concluido. Primero, 7 sellos. Segundo, 7 trompetas. Y ahora, 7 copas. Así que Cristo aún no termina. Él sigue teniendo el control de todo hasta el fin del libro de Apocalipsis. Cristo sigue marchando hacia la victoria final. Es a Él a quien pertenecen el poder y la gloria y la majestad, de manera que este es su juicio sobre un mundo que lo rechazó. Y el Padre le ha entregado toda potestad para juzgarlo. Cristo tiene todo el juicio. Así que ha llegado el momento, hermanos. Y Él, triunfante, da la orden. Una orden de salida. Y derramad el juicio. Dice la potente voz. Ya no hay más plazo, hermanos. Ya no hay más demora. Ya no hay más intervalos. Ya no es tan solo un sonido de advertencia. Ya no es una afectación parcial. Ya no es una advertencia parcial. Ya no es una advertencia dando tiempo a que se arrepientan. Ahora la afectación es total, es global. La destrucción es total. La hora ha llegado y la orden ha sido dada. No es algo que la humanidad quiera pensar, hermanos. Es más fácil ignorar o es más fácil pretender ignorar. Incluso para algunos creyentes les es difícil pensar en el juicio. No es fácil asimilar que llegará un día en que Dios va a derramar su ira sobre este mundo rebelde. Incluso uno como creyente lo tiende a olvidar. Una humanidad que odia a Dios, por lo tanto, es una humanidad que será destruida. Esta civilización, tal cual la conocemos, hermanos, ya no será más. Todo lo que podemos observar a nuestro alrededor desaparecerá. La realidad que toda la humanidad la realidad es que toda la humanidad está bajo la ira de Dios. Así es como lo leemos en el Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado todos los días con el pecador. Así que este mundo en el cual vivimos hoy, absolutamente todo, está bajo el juicio de Dios. Y aunque sea difícil asimilarlo, pronto empezará la ejecución del justo y verdadero juicio de Dios. Más pronto que tarde. Hay quienes piensan románticamente que Dios no se atreverá a consumar su castigo. Los tales que piensan así han bebido de las falacias de los predicadores del liberalismo, quienes empalagan a sus oyentes con las pseudodulzuras del amor. Pero este tipo de predicación resulta ser insípida. Quienes la oyen piensan que todo es luz y paz, que Dios no va a disciplinar y mucho menos va a enjuiciar, que Dios no va a castigar al malvado. Tienen una falsa idea de salvación universal. Pero cuán lejos están de la realidad, cuán lejos están de la verdad, cuán equivocados ellos están. Ellos deberían leer bien el libro de Apocalipsis. Si así lo hicieran, se darían cuenta que la orden del juicio sale de la mismísima habitación divina.
Es una voz potente que dice: y derramad las copas de la ira de Dios. Y rápidamente los ángeles cumplen esa orden. Lo que nos lleva directamente a nuestro segundo punto: la ejecución del juicio. Lean conmigo, amados hermanos, los versículos 2 al 9. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene todo poder sobre las plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Amados hermanos, estas primeras 4 copas afectan la creación de Dios. Es decir, afectan la tierra, afectan el mar, afectan las aguas dulces, las fuentes de las aguas, y afectan el sol. Las copas son derramadas sobre la creación de Dios y afectan a la humanidad. Notemos cómo se dan estos juicios en el orden de la creación. Y siendo Él el Creador, llama a sus criaturas a adorarle. Y así lo leemos en el 14:7. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y de nuevo el ángel clama y llama a la gente: adoren al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Debido a que la humanidad se rehúsa a adorar al Creador y en cambio adoran a la bestia, estas primeras 4 copas afectan el orden de lo creado. Consecuentemente afectan a la humanidad entera. Amada iglesia, es derramado sobre la tierra el contenido de la primera copa. Nuestro texto dice que el ángel derramó su contenido adentro de la tierra. Y se producen una suerte de gérmenes que atacan la carne de todos aquellos que adoran a la bestia. Las escrituras nos enseñan que la vida de la carne está en la sangre, pero ahora vemos que también la muerte está en la carne. Estas llagas, como tipos de úlceras malignas que se producen, llegan a ser peores que la misma lepra o que el mismo cáncer. Nuestro texto dice: úlcera maligna y pestilente. Para cuando ya el hombre descubre un remedio para calmar una enfermedad, aparece otra condición peor. Claramente, hermanos, los juicios de Dios dejan al descubierto la corrupción moral, la corrupción absoluta de la humanidad. Isaías en 1:6 dice que el hombre, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni están vendadas, ni están suavizadas con aceite. De manera que en un sentido, hermanos, podríamos pensar en esta plaga como algo que saca al exterior lo que realmente hay en el corazón humano. El pecado es una podrida llaga que desdibuja al hombre, quien fue creado a la imagen de Dios. La humanidad por su maldad ha quedado desvirtuada
Y ahora la imagen que lleva es la imagen de la bestia, es decir, la marca de la bestia. Hermanos, ¿cuál es el sello de Dios para sus hijos si no es su imagen? La imagen de Dios en el creyente. ¿Cuál es la marca de la bestia para aquellos que la adoran si no es la imagen de la bestia en el incrédulo? De nuevo, amados, originalmente el hombre fue creado a la imagen de Dios, pero la cambió por la marca de la bestia. El hombre fue creado para tener comunión con Dios, pero prefirió adorar a la bestia. El pecado es la auténtica llaga que destruye al verdadero hombre. Así que Dios no estará callado ante tal perversión. Derramad la copa de la ira, dice el Señor. Como lo hizo en la antigüedad, Dios lo hará en el futuro. Esta primera copa la podemos comparar con la sexta plaga que Dios envió a los egipcios. Fueron la misma clase de úlceras malignas y pestilentes. Así que ya Dios ha enviado una muestra de lo que sería este sufrimiento o de lo que será este sufrimiento. No obstante, hermanos amados, nosotros podemos leer en nuestro texto que nadie se arrepiente de su pecado. Así que el segundo ángel ejecuta la orden y derrama la copa dentro del mar. El efecto, hermanos, es letal. Nuestro texto dice que murió todo lo que tenía vida en el mar. Cuando leemos la palabra sobre el mar en griego, no dice sobre el mar, sino adentro del mar. Cuando leemos la palabra sobre la tierra, no dice sobre la tierra, sino adentro de la tierra. Así que la primera copa fue derramada dentro de la tierra. Y lo que produjo, que consumió la humanidad, les produjo úlceras malignas. Y ahora la segunda copa es derramada dentro del mar, para dar a entender que todo lo que está en el mar será afectado. Como lo podemos leer claramente en nuestro texto, toda forma de vida murió. Juan dice que él ve sangre como sangre de muerto, es una suerte de color rojo. Algo produjo en el mar, algo muy parecido a la sangre de un muerto. Y Juan lo pone así, eso es lo que él ve. Y así lo escribe. Lo que nos sugiere este juicio general en el mar es el carácter completo y el carácter final que tiene el juicio. La muerte está presente, hay hedor nauseabundo, hay contaminación total. Todo lo que depende del mar morirá. Es algo inimaginable. No obstante, debemos entender que se trata de la culminación de la ira sobre la impiedad humana. Hay esperanza, hermanos, pues la Biblia nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Claramente, este juicio no es debido a una acción humana, algo así como una guerra o una bomba nuclear que acabara con toda forma de vida en el mar. Es más bien, hermanos, la intervención directa de Dios. Es una acción inmediata, es una acción fulminante y es una acción judicial que procede de Dios, es procedente de Dios y no el resultado de acciones humanas. Seguidamente, el tercer ángel vierte el contenido de la tercera copa sobre las aguas dulces. De inmediato, éstas se convierten en sangre. De nuevo, el juicio es más severo que en la tercera trompeta, que afectó una parte de las aguas dulces, una tercera parte. Pero ahora es afectada con esta tercera copa la totalidad de las fuentes de las aguas, lo que significa destrucción de la vida humana en un alto nivel. Es la consecuencia por haber derramado la sangre de los santos y de los profetas de Dios. No es un castigo desproporcionado, como lo afirma el ángel de las aguas diciendo: justo eres tú, oh Señor, el que eres
y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Así que es un castigo que se corresponde con el crimen cometido. Debido a que ellos derramaron la sangre del pueblo de Dios, ellos recibirán lo que merecen en su justa proporción. Ahora bien, ¿por qué es tan grave este crimen, hermanos? No solo porque Dios ha dicho, no matarás, sino porque se ha derramado la sangre de un inocente. Alguien que nunca pecó, un verdadero santo, un verdadero profeta. Es un crimen que aún está impune, pero que pronto llegará su venganza. No solo porque se cometió una vez en el tiempo, sino porque todavía los enemigos de ese inocente siguen pisoteando su sangre. Ellos se siguen burlando de él. La sangre de Cristo será vengada. Esta sangre inocente fue derramada para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que sea salvo. No obstante, los que siguen pisoteando su sangre recibirán justa retribución. Así que la cuestión fundamental con la que lidiamos los seres humanos, hermanos, es con el valor que damos a la sangre de Cristo. Y esta, hermanos, es la centralidad de nuestro texto. Con razón el ángel dijo, justos y verdaderos son tus juicios. Y ese es nuestro título del sermón. Todas las aguas del mar, todas las aguas de los ríos del mundo y todas las fuentes de las aguas juntas no tienen el valor de la sangre de Cristo. La valía de la sangre del Cordero Santo supera de lejos el valor de todas las aguas juntas, tanto saladas como dulces. Así que cuando Dios las toma todas, aún así, Él pone el faltante para que haya verdadera justicia. Aún destruyendo todo el universo y tomándolo todo para vengar la sangre de su amado Hijo, el cual es el Hijo de su complacencia, no alcanzaría. De manera que Él mismo sigue completando su justicia. Y es por tal razón que su juicio, hermanos, es justo y es verdadero. Y no es desproporcionado. Alguno podría pensar, pero qué Dios tan cruel. Pero realmente se queda corto al ajusticiarnos. Porque no alcanzamos con el castigo que recibiéramos a completar su justicia. De tal modo que Él tuvo que hacer justicia en su propia persona. Ahora, el cuarto ángel derrama el contenido del tazón que le fue dado sobre el sol. Y ahí la palabra es sobre, no dentro del sol, sino sobre el sol en griego. Es similar al cuarto sello y muy parecido a la cuarta trompeta. Lo que es luz y calor y preservación de vida, ahora es una fuerza letal, es un poder destructivo. Ya no es más una bendición, ahora es una maldición. El calor intenso produce una sed inimaginable, pero en lugar de agua para beber, habrá sangre. Así como en la cruz, en lugar de agua hubo vinagre para el que dijo, tengo sed. Estos malvados recibirán su justa retribución. Es tal el efecto abrasador que desesperará a las personas.
Pero ellos, en lugar de arrepentirse, en lugar de adorar al Creador del sol, lo maldicen, lo blasfeman, blasfeman el nombre de Dios. Prefieren ignorar que es el Dios que tiene el poder sobre estas plagas. Los seguidores del anticristo ya tienen su corazón endurecido y no se volverán de su mal camino. Incluso sabiendo que el castigo viene de Dios y que Dios tiene el poder para detenerlo, no reconocen su pecado. No claman a Dios suplicando su perdón. Por el contrario, ellos maldicen, ellos lo insultan. Ellos no le dan la gloria a Dios. Esta es la razón, hermanos y amada iglesia, por la cual el infierno es eterno. Porque allí el pecador seguirá pecando. Allí el pecador nunca se arrepentirá. Allí el pecador seguirá maldiciendo el nombre de Dios. Es como el delincuente que estando en la cárcel sigue delinquiendo. Por lo tanto, debe continuar preso. Entonces, amados hermanos, ¿qué nos está enseñando nuestro texto? Hermanos, el tema es recurrente. Es la obstinación para no arrepentirse. Queda demostrada la condición del corazón humano con este texto. Es un corazón endurecido. Es un corazón enemigo de Dios. Es un corazón aborrecedor del bien y amador de lo malo. Y como no le dieron gloria a Dios, entonces Él los ha entregado a su propio pecado. Finalmente, iglesia, nuestro texto es un llamado al pecador. Escúchame, pecador. Dios te está dando una advertencia hoy. Quizá esta sea la última advertencia. Vuélvete de tu camino perverso y ríndete a los pies de Cristo, por si quizá te sea perdonada la maldad de tu corazón. Pecador, si tú te rindes hoy a los pies de Cristo, reconociéndolo como el único Dios verdadero, el creador del cielo que un día quemará a los hombres, el creador del mar que un día será sangre, el creador de todas las fuentes de las aguas, el creador de la tierra, si tú lo reconoces hoy en tu vida, si tú te arrepientes de toda tu maldad, con todo tu corazón, tú serás salvado. Oremos. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por la iglesia. Gracias por permitirme esgrimir este texto para la iglesia, Señor. Concédenos la gracia de ver a Cristo. Concédenos la gracia de ver aún allí en tu juicio, tu misericordia. Y como hoy este texto está siendo predicado antes de que esto suceda, como otro sonido de trompeta para advertir al pecador, para llamarlo con urgencia a que se arrepienta, que vuelva su camino y vuelva sus espaldas al pecado y se vuelva a ti, Señor. Yo te ruego, Señor, que cumplas el propósito por el cual tú has enviado tu palabra. Oh Dios, gracias porque eres bueno y porque esto es una advertencia a tiempo, Señor. Bendito sea tu nombre. Concédele arrepentimiento al pecador, concédele fe. Concédenos avanzar, Señor, en nuestra vida cristiana. Concédenos estar firmes y no desmayar. Bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén. Hermanos amados, gracia y paz de Dios. De Cristo que al reino de los cielos le dio.
lealtad.